En este video te muestro el proceso completo de esta ilustración, las decisiones que tomé y por qué no quise hacerla más realista de lo que ya era en mi mente. A veces los sueños no se van cuando despiertas. Hace algunas noches yo soñé con una gata de un color imposible, con unos ojos demasiado grandes para ignorarlos. Ella no hacía nada, solo estaba ahí, recostada mirándome. Sí recuerdo que su color era naranja, un naranja bastante fuerte, similar al que retraté en la ilustración, y unos ojos así de grandes con ese verde. Posiblemente los ojos eran un poquito más grandes. La cara, la cabeza sí era más ancha, era un óvalo perfecto, pero bastante ancho. Incluso los pelos de la gata eran eran más cortos, no era tan peluda. Intenté hacerla así, sin embargo me di cuenta que se iba a ver como que muy real para lo que estamos acostumbrados. Pero en el sueño, a pesar de que me llamó la atención que ella era tan diferente, sí sentía una presencia real. ¿Sí sabes? Cuando ves que alguien te observa, que lo sientes de verdad, que está siendo observado por alguien, o que tienes una persona de frente, puedes distinguir totalmente la sensación de tener a un ser vivo enfrente de ti, a una estatua, a una figura. Sientes completamente diferente. Y eso era lo que yo sentía con ella, sentía que ella de verdad estaba ahí, que era una visita en mis sueños, y simplemente era así, era de noche y su color era bastante brillante, vamos a decirlo así, como para ser ignorado. Ahora yéndonos a la ilustración, esta es la primera vez que estoy utilizando Clip Studio dentro del canal. Hace años que no utilizaba este programa, solamente lo utilicé hace algunos años cuando era Manga Studio todavía para hacer cómics. Creo que nunca llegué a hacer ilustraciones aquí, pero como se parece bastante al Photoshop en muchas cosas, siento algún tipo de familiaridad, ¿no? Aquí yo creé una capa para lo que será el fondo, lo del cielo. Comencé con el cielo. Al principio me estaba costando encontrar los colores, y voy a ser sincera, aquí los pinceles me ha costado bastante porque no se comportan igual a los que tengo en GoPaint. Me parece que los pinceles básicos del GoPaint están como ahora mismo en lo que me incluye el programa muchísimo mejor, y hay pinceles que estuve utilizando en GoPaint que para mí eran una maravilla, que me costaba la idea de realmente tener que dejarlos. Y aquí en Clip Studio tuve que descargar algunos pinceles, incluso pinceles para Photoshop, para poderme acercar a algunos pinceles que yo manejo. Se me hizo bastante difícil, y en este momento yo todavía no había conseguido pinceles que yo estuviese practicando totalmente. Imaginen, es la primera ilustración que hago en el programa de manera oficial. Entonces comencé con el cielo. El azul más adelante lo voy a modificar porque no es el azul que yo quiero. Y creé una nueva capa para simular como los árboles. Le hice un desenfoque gaussiano y estoy como creando algunas estructuras de una manera que se vea de forma sugerida que hay, bueno, hay casas, más atrás también hay algo. No voy a hacerlo súper detallado porque el foco esta vez no es, bueno, no tiene nada que ver con el fondo. El fondo está ahí para darle así un espacio a la gata. Ojo, el fondo así tal cual no fue como yo soñé. En mis sueños era una especie de, no sé si se llama el condominio, ¿saben? Estas zonas donde hay distintos edificios, pero que es abierto, que es común. Era de noche, muy oscuro, se veía como que era un lugar así, y ahí estaba ella. Más adelante enseñaré lo que fue el boceto, entre comillas, para yo reservar el recuerdo del sueño. Entonces aquí he utilizado pinceles básicos, y aquí, como puedes ver, yo tengo en Clip Studio lo que es la zona de los pinceles. Esta barra la tengo
despejada, la tengo abierta para que puedas ver directamente los pinceles que estoy utilizando. En GoPaint no podía hacerlo así. Entonces ahora mismo estoy, a propósito, cuando voy a utilizar alguna capa, estoy abriendo la sección de capas, pero para dar espacio solamente voy a tener la sección de los pinceles abiertos. Aquí añado algunos detalles, algunos colores, estoy jugando con los pinceles. Lo bueno es que como hay tanta variedad puedo buscar para encontrar ciertas texturas, y aquí hay algunos pinceles que he descargado antes y también durante el video vas a ver que luego simplemente descargo más. Esta ilustración yo la llevé muy bien al inicio, pero cuando me detuve en la gata, pues yo pensaba que me iba a demorar máximo 2 horas, pero no fue así. La ilustración me tomó en total 13 horas y media. Y es que estuve tratando de conseguir el recuerdo de la gata, porque sabes, cuando sueñas algo, a veces sabes lo que soñaste, pero no lo tienes totalmente nítido. Hay cosas que obviamente se pierden. Tienes el recuerdo algo difuso, y ese fue mi caso. Entonces sí recuerdo detalles de la gata que cuando yo estaba ilustrándola, quería retratarla, pero sabía como todavía no era suficiente. No lo era. Y aún con el resultado no lo es. Pero logré como hacer un equilibrio entre la gata que sí vio en el sueño y una que no se viera tan irreal. Porque como es una ilustración, obviamente va a parecer, el que no entiende va a pensar que simplemente tal vez hice una ilustración mal. Pero quería como hacer un equilibrio. Muy bien, entonces aquí en esta parte estoy haciendo ya lo que sería el asfalto también. Tuve que cambiar el tamaño porque pensaba que me estaba yendo lento uno de los pinceles por el tamaño del lienzo, pero luego me di cuenta que no, que el detalle era con el tamaño del pincel. Así que habría dado igual. Yo estaba haciéndolo en un tamaño máster, luego lo reduje a un A2, o creo que comencé con un A2 y lo reduje a un A3. Bueno, igual tú puedes verlo en el video, retrocede y ya está. Aquí hago alguna mezcla de colores. Utilicé la herramienta de perspectiva de Clip Studio, que para ello tuve que irme a las reglas. Tracé las líneas de guía que quería y ya está. Sí me di cuenta que es más fácil hacer las líneas desde afuera hacia adentro para que tenga un mejor encaje, igual que en GoPaint. Si lo haces desde el centro hacia afuera no va a ser como tan preciso, entonces mejor desde afuera hacia adentro. En este momento tomé un granulado y estoy simulando como, ¿sabes?, esa textura del asfalto. Más adelante lo que haré será darle algunos efectos para que no se vean así, que se nota que son puntitos. Igual si te fijas estoy dando algunos colores diferentes para simular sombras, ciertos brillitos que se producen en las calles. He añadido velocidad al video para así acortar la duración, pero que no se pierda la información del proceso. Ahora mismo estoy dibujando en mi tablet, ¿sabes? Uso la tablet de Huawei y sí me reconoce los comandos de teclado. Tengo la tablet apoyada al escritorio y el teclado a un lado, porque claro, no puedo utilizarlo con el teclado junto para así poder dibujar, sería súper incómodo. Lo que hago es que con mi mano izquierda estoy presionando las teclas y podrás ver que cambio súper rápido de una a otra. Por momentos no recuerdo los comandos porque Photoshop yo lo usé hace más de 7 años y no volví ya a usarlo más, pero se parecen muchísimo los comandos de Clip Studio con los de Photoshop. Entonces, si vienes del Photoshop, seguro te vas a sentir muy familiarizado con esta herramienta.
Aquí estoy trazando las líneas base y rellené con lo que es el cubo, el bote de pintura. Ya con este pincel básico estoy dándole lo que es el volumen. Importante, al principio del video seguro viste que yo estuve utilizando el pincel de mezcla de pintura. Es porque yo pensaba que mezclaba igual que el de Go Paint. Después me di cuenta que lo raro que encontraba era que me estaba mezclando los colores. Entonces, si quisieras trabajar con lo que es la colorimetría y mezclar los colores de acuerdo a la teoría del color, pues puedes hacerlo, se da muy bien. Por eso no era lo que yo buscaba, por eso ya luego lo cambié por uno que no me mezcla los colores. Este pincel en Go Paint me pareció muchísimo mejor la experiencia, más manejable y el resultado muchísimo más profesional. Pero al final es cuestión de costumbre, ya luego uno se acostumbra a lo que tiene. Aquí primero estoy dándole volumen porque ya luego voy a comenzar a añadir pelaje, y pienso que es muchísimo más fácil ya cuando tienes ya idea de lo que serán las sombras, la zona más clara. No voy a dar tanto volumen como si fuesen formas básicas. Sabes que una de las maneras de cómo apoyarse con el tema de las luces y sombras es justamente imaginar. Ahora la cara de la gata es un óvalo. Imagínate que tienes las luces y sombras de la lógica de un óvalo, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Pero como haré tantas cosas, yo sé que no realmente va a aplicar, y tampoco quiero que sea así tan como plástico, ¿no? Mira, ese era el boceto que yo hice de la gata. Literalmente abrí los ojos, recordé a la gata con tanta emoción y no quería que se me olvidara. Abrí súper rápido la tablet y dibujé lo que supuestamente me iba a ayudar a recordarlo. Ella estaba recostada así y utilicé un gato real de referencia para la pose. Te voy a mostrar. Busqué hasta el cansancio un gato que me recordara a la gata y no encontré. No encontré ninguno con esa cara tan ancha, y que ella era grande, más grande que un gato normal. Pero no encontré. Sí recuerdo haber visto alguna vez, tal vez algún reel de Instagram, algún gato parecido con ese tipo de cara tan ovalada, tan perfecta, pero no. En fotos no encontré, por más que busqué referencias. Así que aquí fue donde comenzó mi trauma de recordar, y mientras recordaba tratar de que quedara como mis recuerdos difusos, porque importante, mis recuerdos difusos. Y ahora mismo estoy como añadiendo cierto delineado a los ojos. Ya más adelante lo voy a cambiar, pero justamente esta parte hizo que me desmoralizara, porque la vi tan fea que no se parecía en nada a la gata que vi en los sueños, y dejé para después. El después me tomó como 10 días porque no podía con ella. No sabría explicarlo, porque lo que hice ahora en esta ocasión no fue simplemente una ilustración, fue llevar el recuerdo de algo que para mí fue importante, porque esa gata se quedó en mi memoria de una manera impresionante. Fue ¿cómo decirlo? Fue una presencia que no sabría explicarlo, la verdad. Tendrías que vivirlo para poder entender la magnitud de lo que me provocó. Entonces para mí era muy importante retratarla lo máximo posible, que se viera como en el sueño. Que esa es una de las razones, por cierto, que me gusta este tipo de técnica, y es poder retratar de una manera bastante acertada, vamos a decirlo así, lo que veo.
o lo que sueño. Hay personas que dicen que ven cosas, que imagina si ellos pudieran dibujar, si pudieran mostrar cómo ven la realidad, sería como tan chulo, pienso yo. Hay gente que tiene sueños increíbles, imagínate si ellos pudieran de verdad mostrarle al mundo literalmente cómo son esos sueños. Hay gente que tiene una imaginación que solamente piensa, si tuviesen ellos la oportunidad de enseñarle al mundo esa visión tal cual la tienen en su mente, sería increíble. Como estarás notando, ya esos ojos dan miedo. No se ve bonita. Aquí no recuerdo el comando para yo poder ir directamente a la transformación que quiero. En Photoshop sí recuerdo que podía teclear algunas cosas y me salía lo que quería, pero aquí me ha costado un poquito más. Ahora nuevamente, si gustas puedes silenciarme, adelantar el proceso, ponerle más velocidad, no hay ningún problema. Yo iré explicando lo que le estoy haciendo y también algunas curiosidades puede ser que las esté diciendo por acá. He decidido marcar un poco la boquita de la gata, pero la del sueño no tenía tan marcadas las facciones, era muy redondita ella. Todavía no voy a comenzar con los azules para las sombras, eso lo voy a dejar para el final. Haré una sola capa donde voy a utilizar el color, voy a utilizar el filtro color y voy a colocarlo por encima. Algo interesante es que tú puedes ver los colores que estoy utilizando y cómo lo estoy manejando en tiempo real. Otra cosa es que la gata tenía su pelaje perfecto. Era un solo color, no era como los gatos aquí que tienen múltiples colores. Si ves un gato naranjo ves que tiene como rayitas naranjitas o un poquito más claras. La gata de mis sueños no, ella lo tenía todo uniforme. Yo decidí ponerlo diferente porque quería que no se viera tan irrealista, porque al final un gato así no existe en la vida real. También le coloqué pelitos más largos de lo que ella realmente tenía. Sus pelos eran más cortos, eran más como los gatos que tienen ese pelaje así tan compacto, pero como ya el color era bastante distinto y los ojos también, sí, se veía como muy fake.
Aquí tuve sorpresa con la herramienta del dedo de Clip Studio, porque en GoPen la herramienta de dedo funciona muy diferente. Me mezcla y me difumina bastante bien, aquí no. Aquí ya es donde comienza ya mi problema con la ilustración. Lo que sucede es que yo había revisado ya en la galería de GoPen, perdón, GoPen no, de Clip Studio, la galería de Clip Studio, por pinceles que pudiesen ayudar para crear el pelaje. Descargué varios y cuando los probé, este está perfecto, esto me va a dar el volumen que yo quiero, exactamente como yo quiero, eso pensé. Luego cuando estoy aquí en la realidad, me doy cuenta que por alguna extraña razón no me sale como yo estaba haciéndolo en las prácticas. Y ahí fue donde comenzó el problema. Entonces comencé y di lo máximo que pude de detalles con este pincel. Este pincel se supone que es de cabello, ¿sí? Para pelaje. Entonces estoy dándole lo máximo que puedo. Que una buena solución habría sido comenzar el volumen con este pincel en lugar de hacerlo con el pincel básico, y así ya podría tener la ilustración más avanzada y para mí habría sido muchísimo más fácil manejarlo y crear ese efecto de pelaje. Pero luego ya comencé a mezclar varios pinceles más, porque el detalle está en que aunque muchos de ellos son para cabello y para pelo, el efecto es completamente diferente. Y si te fijas, por lo menos animalitos como este, en su pelaje hay muchas variaciones. Y sobre todo esta que estoy haciendo, como decidí hacerla, hay diferentes variaciones y no es posible tener todo eso en un solo pincel. Yo utilicé para este pelaje, creo que fueron 4 pinceles especiales o 5 de cabello. También utilicé pinceles básicos para los retoques finales, para darle así como esa sensación de pelitos que sobresalen, pero para darle el efecto que si luego descargas la imagen y la amplías, vas a poder ver que hay algunos pelitos que se ven muy aferrados a lo que sería la realidad. Y eso lo conseguí descargándolo después. Porque aquí me di cuenta que estos pinceles que eran como, vamos a decir, mi arma secreta, me di cuenta que no era suficiente y tuve que ir a descargar más. Descargué literalmente todo lo que encontré de cabello, pero obviamente de lo que se veía mejor, de lo que sí tenía sentido, que parecían dar efectos realistas, porque esto que yo utilicé, recuerdo que cuando lo descargué sí se veía bastante bien, cuando los probé también, pero aún así no eran suficientes para darle todo el efecto que más adelante le estoy añadiendo. Que también es importante tomar en cuenta, en una ilustración no siempre se va a utilizar un único pincel, como que no. Y hay ciertos efectos que requieren más de un solo pincel, claro está, incluso si son especiales. Los cabellos son uno de ellos.
En este punto ya la gata está divorciándose un poco de la de mis sueños. Si ves la boquita, ella no la tenía tan marcada. El pelaje del cuello, ella tampoco lo tenía, según mis recuerdos, que son bastante borrosos. Eran menos pelos ahí. Decidí ponérselos porque sentía que la gata no se veía tan gata, parecía más bien un gato. Y como estamos basándonos en mis recuerdos difusos, no es como que yo podría recordar el mínimo detalle para hacerla tan femenina como yo la vi. Era tan bella. Era rara y bella. Bueno, a partir de ahora te voy a dar un descanso de mí. Si gustas, puedes añadir más velocidad. Más adelante comenzaré a hablar nuevamente si veo que es relevante para lo que estamos haciendo ahora.
Seguro ves que hay capas que aparecieron de la nada, ¿no? En realidad yo pulsé Control Shift N y con eso me crea una capa nueva. Recuerda que tengo el teclado al lado y hay comandos que yo presiono y por eso ves como que hay cosas que no realmente pareciera que he hecho, pero sí, es por la velocidad y la facilidad que me permiten los comandos al momento de yo dibujar. Y ya que estás aquí conmigo, te confieso, te soy sincera, había considerado ya dejar a la gata hasta este punto, porque así como la ves es lo más parecido a las de mis sueños, pero decidí que no era suficiente. Y le comencé a dar más detalles. Me costó la verdad mucho dejarla porque quería hacer más y más y más. Imagina, con todo ese pelo es hasta que te canses o tú mismo decidas frenarte, ese es el límite. El problema con el pincel de cabello, de pelaje, el primero que utilicé, es que si te fijas, hay un efecto bastante raro que deja, que hace que no parezca en realidad pelo. Si te fijas en los bordes, voy a tener que suavizarlo después porque da un efecto muy extraño, pero sí que ayuda al momento de hacer ese volumen y dar toquecitos también a tener ese efecto, que sí se puede conseguir un efecto que se entiende que es pelo. Aquí decidí ajustar un poquito el color para darle un poco más de intensidad, similar a la gata de mi sueño, porque era un color muy intenso. Aunque luego pude revisar que se veía muy diferente en mi computadora, en mi tablet y en mi teléfono. Al final no sé exactamente qué color resultó, pero el color de la gata era muy saturado. Estamos cerca del final. Aquí ya yo había decidido dejarla así, pero luego pensé, no es suficiente. Vamos a añadirle un poquito más de detalles para que se vea todavía más adaptada al mundo real, al planeta Tierra, no al mundo onírico únicamente. Este pincel que estoy utilizando me ayuda muchísimo a crear esos efectos, sin embargo es necesario utilizar el difuminador para que no se vea tan chocante y se vea más integrado. Recuerda que al momento de tu ver algo, por lo general no es trazo perfecto, sino que hay ciertas variables. Puede ser el color, puede ser que por la distancia también. Incluso en el ojo humano se difuminan las cosas, es importante tenerlo en cuenta. Aquí estoy añadiendo un poquito de variación de color, ya que el pelaje de un gato real en este caso tiene en su gran parte variaciones de color. Estoy esforzando realmente para no perder la esencia de la gata, porque al final hice como una gata híbrida entre la onírica, la que soñé, y una gata más real. Digamos que la gata encarnó en la tierra. Si te gustan videos como este o incluso más realistas, puedes ir y mirar mi serie de GoPaint, que aunque no es la misma herramienta, igual
los conceptos y el proceso, que es lo importante, funcionan para cualquier plataforma. De todos modos, yo utilizo las herramientas básicas mayormente en GoPaint, y es donde ahora mismo tengo de las ilustraciones más detalladas, que he dedicado más tiempo. Esta gata es la primera ilustración que estoy haciendo en Clip Studio, porque ahora estoy comenzando una saga de Clip Studio, así que tú puedes estar pendiente de los próximos videos. Aquí no voy a esforzarme tanto con el hiperrealismo o el fotorrealismo, porque quiero aprovechar también las herramientas que permite esta aplicación y divertirme. Me quiero enfocar más en composiciones, en cosas que tengo en mente, pero igual alguna que otra de fotorrealismo y hiperrealismo seguro que conseguiré, porque de todos modos es lo que más me gusta. También hay funciones aquí en Clip Studio que han lanzado hace poco, entre comillas hace poco, que quiero probar. Por ejemplo, hay una función que te rellena de sombras. Haces la ilustración, le das el color y esa función le añade las sombras. Quiero saber qué tan bueno funciona, porque imagínate, esa función de automático más el realismo después debería ser muy interesante. También tienen unos pinceles que han compartido y he descargado, que pienso que va a ser increíble combinarlos con una ilustración hiperrealista. Eso sería como subirlo a otro nivel. A propósito, por eso continúe con Clip Studio y no con otra aplicación. Por el momento, si me dan a elegir, el día de hoy me seguiría quedando con GoPaint, porque se me hace todo mucho más fácil. Pienso que esa aplicación, tan pronto tenga algunas funciones disponibles, cuando las habiliten, será increíble. Es súper fácil de manejar, cualquier persona podría aprenderla. Esta requiere una curva de aprendizaje mayor, claro está. Si no conoces la aplicación, si no sabes cómo manejarla, te recomiendo ver algunos videos tutoriales. Yo en este canal no voy a hacer tutoriales de cómo manejar ciertas aplicaciones, porque si ya está el contenido, mejor ir a donde ya está. Yo me centro principalmente en lo que sería el renderizado de la ilustración ya. Y así tú puedes ver de las cosas que podría mejorar, qué errores no cometer, cómo yo puedo llevar una ilustración a cierto nivel, y así tú podrías aprender para adaptarlo a tu propia técnica. Hay cosas que se ven muy difíciles hasta que ves que otro ya lo hizo, y si otro lo hizo significa que es posible. En esta parte estoy añadiendo estos flequitos que sobresalen y los difumino. De esa manera se pierden y da ese efecto más realista del pelaje. Recordemos que los pelos de un animal no van a ser perfectos, van a sobresalir de vez en cuando de un lado hacia otro. Y los gatos tienen eso muy especial, que tienen pelitos que apenas se ven pero sobresalen mucho.
Algo que no te conté, el granulado del asfalto yo lo modifiqué, lo transformé y le di perspectiva. Por eso ves que ya no se ven como puntitos perfectos, sino que se ven ensanchados. Ya había decidido dejar la ilustración, entonces me puse a darle algún que otro cambio que vi después de que ya había parado la grabación y no quería poner a grabar solamente para unos segundos. Hice el cambio y ya luego me di cuenta que quería hacerle más modificaciones a la ilustración. Las patitas traseras estoy sugiriendo que hay pelos, pero no voy a detallarlo tanto como es la parte frontal de la gata. No sé si has notado que mi objetivo principal es marcar los ojos y ciertas partes de la cara y el pelaje del cuello, bueno, del torso. Le di un poquito de detalle al cuerpo, al resto del cuerpo, pero aquí el foco son los ojos y este pelaje. No sé si sabes que hay artistas que hacen esto de enfocarse en una parte de la composición y darle tanto detalle a esa parte que aunque no detalle el resto de la composición, ya sea suficiente para robar la mirada y es como que los ojos completan el resto. Decidí usar eso aquí. Y Gata parece un extraterrestre, pero ella en el sueño no parecía un extraterrestre. Gracias por llegar hasta aquí. Te veo en la próxima.